Bueno, como vimos, dentro de la participación distinguimos la complicidad y la inducción. La complicidad. Cómplice o partícipe es el que coopera dolosamente en el hecho ajeno del autor. El cómplice se limita a favorecer un hecho ajeno, no participa en el dominio del hecho. Y el autor no necesita conocer el apoyo que se le presta. ¿Cuáles son los elementos objetivos de la complicidad? Esta complicidad puede ser intelectual, técnica o física. Es decir, se le puede prestar una ayuda material, se pueden brindar consejos, se puede brindar un hecho, una acción, no importa, las formas de colaboración son amplias, inimaginables. La complicidad puede darse antes o durante el hecho, hasta la terminación material del hecho principal. La ayuda posterior es un delito autónomo, es un encubrimiento. Es decir, la ayuda tiene que darse, repito, antes y durante el hecho. Y por otro lado, es importante aclarar que el artículo 48 establece que las agravantes y atenuantes no se comunican al partícipe. Bueno, si algún problema existe en la doctrina argentina es la distinción entre cómplice primario y cómplice secundario. Como ven, la única frase que nos ayuda es que el cómplice primario realiza una contribución sin la cual el delito no hubiera podido cometerse. Y el cómplice secundario tiene una fórmula por default. Si no es ese aporte sin el cual el delito no hubiera podido cometerse, bueno, si es otro aporte, entonces se trata de una complicidad secundaria. Es decir, es difícil, la verdad que es difícil. Pero bueno, en el caso del cómplice primario, como dijimos, se trata de una contribución, de un aporte al hecho sin el cual el delito no hubiera podido cometerse. Se va a tratar de la intensidad objetiva de ese aporte. Eh, es muy ambiguo, sin la cual el delito no hubiera podido cometerse. Y los ejemplos son variados y en todos ellos la calidad de autor o de cómplice depende del dominio del hecho que tenga la persona. Por ejemplo, el gerente de un banco que brinda a los autores antes de la ejecución la clave de la cerradura del tesoro, en principio es cómplice primario. Ahora, si en cambio el gerente concurre con los autores a la ejecución del hecho y abre el tesoro aprovechando su conocimiento de la clave, será coautor. Ahora bien, esto puede ser o no ser así, porque si el gerente domina el hecho, aún sin concurrir al banco, dando los datos de la cerradura, también será autor. Ahora, también puede pasar que aún concurriendo, si quien domina el hecho es otro, será solamente un cómplice. Es decir, va a depender mucho de la subjetividad y de la interpretación que se haga de esta frase de que la contribución, que sea una contribución sin la cual el delito no hubiera podido cometerse. Es difícil la definición. Por otro lado, el cómplice secundario, como dije, es el que hace otros aportes en la ejecución del hecho o una ayuda posterior cumpliendo promesa anterior. Esto es clave. Si bien puede prestar una contribución posterior al hecho, siempre tiene que ser con una promesa anterior. De lo contrario, como dijimos, estamos en un supuesto de encubrimiento. Así, de manera provisoria, dice Dona, uno puede afirmar que el cómplice es el que ha prestado una colaboración que no es indispensable para la comisión del delito. Obviamente esto no dice demasiado. ¿Qué es indispensable y qué no es indispensable? Sigue siendo muy ambiguo. Pero en la próxima filmina vamos a ver una teoría que aporta algo de luz para distinguir estos conceptos. Bueno, a los fines de desentrañar qué aporte es fundamental y da lugar a una participación primaria y cuál no, Gimbernat Ordey elaboró la teoría de los bienes escasos. Y para eso voy a empezar dándoles un ejemplo. Imaginemos un inventor que no tiene recursos y dice, gracias a los 200.000
pesos que me ha prestado este inversor, he podido comprar el material necesario para fabricar la máquina que he descubierto. Sin ese dinero no hubiera podido construirla, perdón. Y es posible hablar así, aunque nunca pueda llegar a saber con certeza si esforzándose hubiera podido conseguir el dinero, si se hubiera podido ganar la lotería. Sin embargo, al inversor no se le ocurriría decir que gracias al de la tienda de ferretería que le vendió los tornillos y el destornillador pudo realizar el invento. No se le ocurriría decir esto. ¿Y por qué no se le ocurriría decir? ¿Cuál es la diferencia? La respuesta es que los 200.000 pesos son bienes escasos. En cambio, el destornillador y los tornillos no lo son. Entonces, siempre va a depender de si el bien que se aporta es un bien escaso o no. En muchos casos no va a haber dificultad para decidir si la actividad o el objeto son escasos o no. O sea, un cuchillo, una soga para cometer un homicidio. Bueno, esos son bienes que no son escasos. Una cantidad moderada de dinero. Ahora sí, sería un bien escaso una maquinaria complicada para falsificar billetes, por ejemplo. Es decir, vemos que el concepto va a depender mucho de las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Pero bueno, la idea del legislador es que si el partícipe coopera con un objeto difícil de obtener, que el autor no podría disponer fácilmente de ese bien, que se trata de un bien escaso, entonces se va a tratar de un partícipe necesario. Por el contrario, si lo que entrega o la cooperación que presta no aporta un elemento escaso, entonces será simplemente un cómplice secundario. Así que bueno, esta es la teoría que mejor explica la diferencia o que aporta un buen criterio para poder diferenciar lo que es participación primaria de participación secundaria. De todas maneras, Dona dice que lo mejor sería una reforma del Código Penal y solamente distinguir autores de partícipes. Y para finalizar, tenemos la inducción, el instigador. ¿Qué es inducción? Bueno, es la motivación dolosa de otra persona a cometer un delito. Es decir, es hacer nacer en la otra persona la idea de cometer ese delito. El inductor tiene que conseguir que el autor realice la acción mediante su influencia psíquica. Y para esto son indiferentes los medios. Puede ser una promesa, un ruego, el modo que sea. Y la responsabilidad del inductor depende del autor principal, ya que recordemos que el inductor es partícipe del delito, no tiene el dominio del hecho. Por supuesto que el autor tiene que haber iniciado la ejecución de ese hecho, tiene que haber comienzo de ejecución, si no, no podemos hablar de participación, por el principio de accesoriedad. Pero siempre la responsabilidad del inductor va a ser un reflejo del autor principal, siempre que el autor principal realice la conducta a que fue inducido. Si hace otra cosa, bueno, es que habrá nacido en él la idea de otro delito y no será responsabilidad de este inductor. Es decir, lo que define la inducción es la libertad del autor o del sujeto inducido. Es decir, la decisión tomada por el propio autor elimina la posibilidad de otro autor detrás de él. Si el inductor toma las riendas del hecho, pasará a ser coautor o autor. Dentro de este contexto, además, no hay que olvidar la dependencia global de la inducción al hecho principal. El inductor deberá responder por el hecho del autor, que ha sido por él inducido. Esto es lo que lleva a que en las legislaciones se les aplique la misma pena al autor y al instigador. Y eso se justifica de algún modo porque este autor es como un autor moral que hace nacer en el autor de adelante, en el autor principal, la idea de cometer el delito. Ojo, no quiero confundirlos con que el autor de adelante tiene un autor de atrás que es la autoría mediata. En la autoría mediata estamos ante un autor. El inductor no es autor, es partícipe, porque hace nacer en el autor la idea de cometer el delito, pero ese autor
tiene libertad, conoce lo que está haciendo y quiere hacerlo. Recordemos que en los casos de autoría mediata teníamos autores de adelante que actuaban bajo un error, bajo una causa de justificación o casos de ausencia de responsabilidad, de culpabilidad. Entonces no son los mismos supuestos. La autoría mediata no es el caso de inducción. En la inducción, el instigador hace nacer en el autor la idea de cometer el delito. Por ello, la pena del autor y del instigador es la misma. Los medios de la inducción, bueno, como dice, se puede utilizar cualquier medio. Consejo, ruego, promesa, convencimiento. Y lo mismo las formas, puede ser por acción, por omisión. Es decir, si fuera por omisión, sería el caso de la no evitación de la adopción de la decisión por parte del garante. Y es importante destacar el dolo del inductor. Y acá existe lo que se llama doble dolo. Está el dolo de la propia conducta del inductor, en relación con el hecho de los inducidos, y el dolo del que va a cometer el delito al que fue instigado o inducido. Sí se acepta el dolo eventual. Bueno, y con esto terminamos lo que es autoría y participación.